Disculpe Dígame, que la diga. interrumpa. Yo tengo una consulta acerca del programa de CodeBlocks. Eh, no me deja crear los proyectos. Quería saber si usted me podría ayudar a solucionar ese problema. Claro, sí, Eh, podemos ver cuál es el problema que tienes. Podemos ver. ¿Cuál es el problema? Podemos, inclusive, tú puedes compartir ahorita tu pantalla. Tú puedes sí, ¿qué se le iba a compartir. decir? ¿Me podría dar el permiso, por favor? Ya, ya. Puedes compartir, yo voy a dejar de compartir. Eso también vamos a aprender, ¿no? Muchos tal vez establecemos. Yo voy a dejar de compartir mi pantallita y tú compartir tu pantalla. Ya vamos a ver cuál es el error que tienen y que posiblemente muchos tengan también ese error. Ahí Ahí se ve, ¿no? sí, estoy viendo, estoy viendo. Ok. Ya hice la configuración de los settings, lo que, como te explicó, la primera clase, una de las primeras clases creo que era. Y ahora, tipo, me voy a nuevo proyecto, acá, y console application, Ya, y ahora está creando no te para, preocupes, vamos a ir bueno, creo viendo. que se me abre. Temas, Ya, temas está más, bien. ahí pongo el nombre. Escúchame, antes de colocar el nombre, escucha, tienes que venir primero a folder, que es lo Ajá. primero que les dije, folder. Esos tres puntitos, Ah, ok, ok, eso. ok. Eso es lo primero, antes de colocar su nombre, les dije. Ahí tienes que establecer dónde vas a guardar, ya en tu escritorio. Lo mejor ¿Dónde es escribo? en una unidad, yo te digo. Ya, porque ahorita todo se va a Ok, guardar en tu escritorio, pero traten de crearse una carpeta, ¿ya? ok, Siempre ok. traten. Listo, Está bien. ahora sí. Next y finish. Ahí source abajo. No, no. En el signo más. En el signo más. Listo. Doble clic ahí. Ah, listo. Creo que el problema era que no lo guardaba en una carpeta. Sí, Es que eso, antes no. exacto. Justamente ahí les dije, no, si no tiene una ruta, no sabe dónde va a guardar y bueno, y no te crea y creo que te da error, algo de ahí te da. Sí, listo, Perfecto. gracias, muy amable, en serio. No, Yo, no hay problema, no hay problema. Perfecto. Ahora sí. Bien, ahora sí. ¿Alguna consulta más, chicos? Que no sé cómo les ha ido. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Me dicen? ¿Alguna? Ninguna por mi parte, ingeniero. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la materia. Ya, vamos a ingresar a nuestra plataforma. Me dicen si visualizan mi pantalla. Me dicen si visualizamos la pantalla. Sí, ya Ya, podemos ver. ya. En la reunión que tuvimos vamos a establecer prácticamente, en este caso vamos a entrar a la plataforma. Bien, tenemos que perfilar, jóvenes, prácticamente todo lo que es ya proyectos iniciales. Por eso es que esa reunión ha sido tan importante. Muy importante prácticamente en establecer ya los parámetros de trabajo de cada materia y bueno, y en sí de la universidad. ¿Ya? Entonces, lo primero, establecer los proyectos iniciales que tenemos que tener. Y el día de hoy voy a perfilar antes de continuar prácticamente la materia, porque ya ustedes me tienen que dar para el primer, prácticamente para el hito 2, la idea que tienen ustedes del trabajo final que vamos a hacer. Ya, mi pregunta va, que están llevando la materia de análisis, están llevando la materia de base de datos, ¿no, jóvenes? ¿O qué materias están llevando paralelo a esta materia? Estamos llevando base de datos 2 y bueno, también análisis y diseño. Ah, ya, ya. Entonces ya han llevado base de datos 1. Sí, ingeniera. Perfecto. ¿Qué gestor de base de datos han llevado? El SQL Server.
Sí, Ah, SQL es el mismo. está perfecto, excelente, muy bien. En análisis, seguramente, ahora no sé si sus docentes ya han perfilado lo que son proyectos, ¿ya? Entonces, la mayoría de ustedes, ya eso hemos hablado por materia, ya ha llevado la materia de C#, ¿sí? Todos saben. Ahora, mi pregunta va, ¿ha manejado SQL enlazado con qué lenguaje de programación? Con C Sharp, ingeniera. Muy bien, excelente entonces. Todo nos va a salir enlazado con todo lo que ustedes van a trabajar. Ya, entonces, voy a hacer una visión general de prácticamente del manejo de la estructura de la materia en la que tiene que enlazarse con un proyecto, ya que me permita prácticamente plasmar. Ahora, no, me dicen, se puede unir, nosotros asociamos acá en esta sede, sabíamos unir base de datos, análisis de sistemas, más la materia que yo estoy llevando, incluyendo los requerimientos, obviamente, de la materia, ¿ya? El objetivo prácticamente de la materia, muy aparte de que tengan el conocimiento de manejo de las estructuras y diferentes elementos que vayan a conocer ustedes, reforzando prácticamente la parte de lógica, pues el objetivo es establecer el manejo de cierta información en el concepto de manejo de listas, ya elementos que te permitan prácticamente establecer a raíz, podríamos decir, elementos que te permitan hacer el filtro de información. En este caso, bueno, el hecho de que en tu proyecto tengas una lista de personas que, digamos, requiere tu sistema, bueno, estamos utilizando mi materia. Pero también manejamos la parte de filtros, ¿ya? Yo llamo normalmente al tema que vamos relacionando, lo que son colas de espera, ¿ya? En la materia, obviamente es para después, pero por eso tenemos que adelantar, ya manejamos lo que son colitas de espera. Entre ellos vamos haciendo pequeños ejemplos, justamente llegando a ese tema, suponiendo en un consultorio, reservas médicas, por ejemplo. Ya en reservas médicas tenemos lo que son colas de espera, que esta información va establecida hacia lo que son los médicos. Entonces, la generación de información va desde recepción, prácticamente estableciendo la información inicial, dando todos los parámetros prácticamente establecidos en cuanto a horario, ¿sí? Y asignación de consultorios, donde en este caso en el consultorio médico, dependiendo qué médico, él entra a su sistema y como que tenemos aquí una pestaña, ¿no? Entonces yo digo quienes establecemos en la consulta, sabiendo que se hace reservas médicas. Entonces a eso nosotros llamamos la parte de colas, por eso que vamos a llevar el tema de colas. Entonces yo tengo una lista generada de colas de espera en atención, ¿ya? Luego, especialmente nosotros manejamos en lo que es otros elementos que va estableciendo la generación de listas. Actualmente, ya en esta situación de la pandemia que estamos pasando, ya hemos tratado en lo posible prácticamente voy a tratar de entrar acá al Google Maps, ya, para que vean, tengan una idea. Ya, por eso ahí ya va a surgir sus ideas, ya es otro elemento para que me vayan entendiendo qué podrían ustedes generar, ya, donde hemos visto proyectos que han ido desarrollando, por ejemplo, sus compañeros, ya voy a entrar acá, basado prácticamente acá en la información del Google Maps. Ya, voy a entrar a un lugar, voy a hacer acá la ubicación. Lo importante es tener la referencia de acá. Ya voy a hacer una visión del Google Maps. Ya, donde, bueno, el trabajo que hemos desarrollado inicial ya con ellos, ya es justamente viendo la situación actual que estamos pasando,
entre uno de ellos, como hemos empezado con esto de la pandemia, ya hemos establecido, en este caso no sé cómo está referenciado allá La Paz por zonas, como que nos estamos refiriendo prácticamente ya ahora por regiones, porque aquí tenemos por sección, ¿no? Sección 1, sección 2 en Cochabamba. Entonces, lo que hacíamos prácticamente establecer pequeños puntos de referencia en el Google Maps, donde, pues, primero, demarcaban la sección, la zona donde estábamos, por ejemplo, cercado, donde ellos establecían, ¿no? un conjunto de elementos de focos ya infectados, ¿ya? Entonces, apenas se referían al Google Maps y nos salía un conjunto de focos infectados, donde ya se tenía el registro ya de todos los focos infectados. Hacíamos un clic en un punto, ejemplo, digamos, tenemos acá un punto referenciado, ya, ese punto me daba prácticamente una información de cuáles han sido sus contactos, estableciendo prácticamente una raíz de focos de infección que ha tenido este punto, donde me decía, pues, y me tenía una lista de elementos que acá me despliega, y me decía, pues, ha tenido con Juan, José, Javier, y me decía, además, yo podía saber dónde estaba ubicado ese otro punto de infección. Obviamente los iniciales me daban los parientes, ¿no? O sea, por decir papá, mamá, hijo. Y que también, digamos, nos decía, mediante un elemento que me diga, pues cuáles han sido, no en su totalidad. Ustedes saben que establecemos la información a personas más cercanas, más que todo. Entonces, acá generábamos una lista de enlace, generando una lista en base a un punto de infección, elementos que se van relacionando en lo que es la pandemia, donde tú, uno de los elementos que se tomaba, por ejemplo, esto es una zona, por decir, la zona 1, donde demarcado esta zona, yo puedo tener cuántos infectados y sacar prácticamente una referencia de la cantidad de infectados de esta zona. Claro que actualmente me dirán sí hay, pero no en su acceso, prácticamente como dato, como sistema que se está generando. Tenemos pero el mapa de Bolivia, ahí nos da la referencia, sí, pero así como información que yo haga clic y que me diga este punto de infección, pues ha tenido su conexión con varios. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en La Paz? En La Paz más que todo son los megacircuitos, si no me equivoco, de recorrido que están haciendo en la detección de la pandemia. Ya se puede generar un otro elemento, ya qué megacircuitos se tiene establecido por zonas, no sé si será en el Alto y la verdad no tengo mucha referencia, donde pues te puedo hacer prácticamente un sistema que me haga referencia a megacircuitos, donde, si no me equivoco, yo ya puedo tener referencia a la ubicación de personas que ya han sido prácticamente hecho el rastrillaje y de ese megacircuito, pues son por zonas, puedo tener referencia a cuántos infectados según información tenemos por cada uno de ellos. Entonces la información la tenemos en el internet, pero nosotros podemos hacer que eso, obviamente, con vistas de, en este caso, poder hacer un sistema que haga ese tipo de registro, ¿ya? Entonces, entre otra forma de establecer el proyecto, porque acá vamos a tener un listado de la zona, vamos a tener parte prácticamente de infectados y todo ese elemento, ¿ya? Después, otro elemento que hemos ido viendo y aplicando ya todo lo que es la materia, porque cuando hacemos prácticamente la parte de generación de enlaces con el foco de infección, ¿sí? Se hace como una raíz. Entonces estamos viendo las rutas establecidas de los elementos a los cuales yo he tenido referencia de infección, generándose pequeñas rutas de comunicación prácticamente, ¿no? Un arraizamiento como raíz, les digo, ¿no?
elemento. Luego, otro elemento que se ha aplicado, y bueno, no sé cómo vaya, es la situación, digamos, de información que se ha generado para las sedes. A tener una información ya de espera. Lo que actualmente ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, yo podía tener lugares, puntos de referencia donde yo puedo irme a hacer el análisis. Donde si yo hago acá, por ejemplo, que me dé como en este caso, ¿no? Mueblería, datos, ¿no? En este caso voy a decir centros, sedes, donde yo pueda prácticamente establecer mi revisión, en este caso de prueba de COVID. Y ahora, si yo hago referencia a un centro médico, ¿sí? Que me diga prácticamente, ¿sí? Cuántos elementos o cuántas pruebas todavía tienen en espera. Y el motivo de la espera, ustedes saben, por justamente la cantidad de reactivos que no cuentan. La información que nos brindan prácticamente actualmente en la página, sí, hay una página, por si acaso, ustedes deben conocer. Justamente eso, voy a entrar ahí, ¿sí? Los chicos han trabajado, por si acaso, con esta página para cierta información, ¿ya? Para cierta información que se ha desarrollado. Les voy a dar unos links de los videos que han grabado con la idea del proyecto, por si acaso, ¿ya? Han trabajado mediante esta información que ahora ya está bien actualizada, ¿ya? Donde ellos han hecho referencia de todo este proceso. Por eso voy a mostrarles unos links que ellos han trabajado. A esto ustedes tienen que establecer a nivel prácticamente lo que es La Paz. Ya, entonces han basado la información que es lo que más han podido ellos obtener como información. Entonces, por ejemplo, si yo hago referencia a este centro, que me diga, ¿no? O sea, como que cuál es la cola de espera de cantidad de, digamos, pacientes que pues están todavía a la espera de su información, estableciendo si es positivo o negativo. Colocar una opción donde yo diga, pues, por fecha, ¿sí? Estableciendo, por ejemplo, por hoy día, cuántos descartados, cuántos positivos nos ha dado. Pues es una información que me permita establecer en el manejo de información, tomando en cuenta ya desde el punto de vista de la ubicación. Esto del Google Maps prácticamente les ha servido mucho, ya en el sentido de ubicación, especialmente dónde me puedo hacer yo prácticamente todo el proceso de revisión, cuál es el hospital más cercano. Ahora ya hay inclusive teléfonos o lugares que te dicen que pueden hacerte las pruebas inmediatas. Ya, entonces ese es otro tema que se podría tomar, lo que es de la pandemia, ya otro elemento que se puede tomar de la pandemia. Entonces uno es consultas médicas, que les decía, el otro implica esto de la pandemia, ya, y otro elemento que prácticamente tenemos bastante, y esto no solamente en la reservación de consultas médicas, también tenemos este problema y es grande, de las justamente instituciones tales como alcaldía y CEGIP, por ejemplo. Ya, CEGIP, uno de los problemas que tiene prácticamente es las colas grandes que tenemos, de tal manera que sería interesante establecer, digamos, un pequeño sistema que me permite establecer lo que son las reservas de horas. Uno, dos, es justamente hacer el seguimiento de la documentación. Ustedes saben que toda documentación se establece en fases, fase entrega, fase, o sea, dependiendo, ¿no? qué fases tiene cada documento. Entonces, suponiendo que yo vengo acá y digo, doy mi carnet de identidad, ¿no? Digo, y donde me dé mi información y me diga dónde está, en qué fase está ese documento, donde prácticamente yo pueda establecer en qué estado está.
Luego, para la parte ya del usuario, quien maneja este sistema, que el momento que yo haga clic en algún botón y que me diga, pues prácticamente, quiénes están a la espera o cuáles son los clientes o las personas que debo inicialmente atender. Sí, y que le salga la cola, ¿no? Que vea prácticamente, puede que de un área a otro área ya tienes documentación que ya deberías entregar, ver la cantidad prácticamente y que también tenga alertas, porque de área a área, ustedes saben, así administrativamente debería tener un tiempo de entrega. Entonces, según lo que ya hemos hablado y como les decía, en la parte social, con los directores de carrera, establecen prácticamente el surgimiento de proyectos sociales que puedan ser en el aporte prácticamente departamental, en este caso a nivel La Paz, ¿no? En este caso como sea. Entonces, estas ideas, este conjunto de ideas, les voy a dar los links, justamente como recién hablamos, de los proyectos generados del anterior semestre. Ya obviamente, igual así con el problema de la pandemia, hemos tratado, porque aún más era más difícil de ellos, porque no podían salir, ¿no? Ustedes saben, ahora todavía ya podemos todavía desplazarnos a algún lado que necesiten información, pero con mucho cuidado. Pero el otra vez habrá aún más, pero a pesar de eso se logró prácticamente establecer. El día de hoy les voy a dar ya algunos elementos que les va a permitir tal vez plasmar en todo lo que es proyecto. Entonces, eso es lo que hemos hablado justamente fin de semana, estableciendo ya las sedes, en la que ustedes pueden enlazar un proyecto, ¿sí? Hasta con 3 materias, en la que simplemente yo lo que les adiciono normalmente en las materias, en mis materias es manejo de colas, que tenga manejo de colas, que tenga listas, que tenga prácticamente, porque a mí me basa bastante lo que es manejo de reportes, porque en los reportes voy a ver el listado filtrado, ya la lista estableciendo de filtrado, luego manejo de estadísticos, que es un filtro prácticamente de datos que me representan gráficamente. Entonces, todos esos elementos va enlazado con el diseño que vayan a hacer ustedes en la materia de análisis, más el manejo de una base de datos, ¿no? Enlazado. Entonces, esa es la visión. Hasta ahí alguna sugerencia, alguna pregunta, chicos. Ese más o menos es el rumbo que debemos tomar, porque en el segundo hito ya me tienen que decir la idea. Me van a mostrar el título de su proyecto, todas las, las acciones que va a desarrollar su proyecto, ya estableciendo con qué herramienta van a desarrollar, ya, y prácticamente el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de su proyecto? ¿Sí? ¿En qué va a coadyuvar? ¿En qué va a beneficiar? Preguntas, ahora sí preguntas, ¿ya? Porque esta clase nos dijo, pues, prácticamente los directores de carrera que debemos hablar en esta clase para que ellos ya, para el segundo hito, ustedes, como tarea de valoración, va a ser su perfil de su proyecto. Hasta ahí preguntas, chicos. Yo tengo una, ingeniera, disculpe. Dígame. Dígame. Vale. Bueno, en principio nos habían dicho que los proyectos van a ser independientes. Quiere decir que cada materia va a haber un proyecto, no va a ser unificado. Pero ahora nos está comentando que sí podría ser o ya está definido que lo hagamos así. En este caso uniríamos base de datos, análisis y diseño y estructura de datos, ¿verdad? Exacto. Ahora, aquellos jóvenes que van a hacer ese enlace, me tienen que decir de qué manera, porque yo tengo que avisar a dirección que va a haber y tengo que coordinar con sus 2 docentes de análisis y de base de datos. O sea, los 3 tenemos que tener conocimiento de qué grupos
o personas individualmente, porque grupos no creo. Ya, me está diciendo 10 minutos, vamos a volver a ingresar. Si se corta, volvemos a ingresar, por favor. Ya, entonces, ¿quiénes lo van a desarrollar? Porque eso de grupos es bien difícil, no sé. Yo he tratado de que trabajen individual, pero bueno, en algunos casos ya se conocen, ¿no? En el curso, por ejemplo, ya han sabido trabajar, ya han sabido, entonces, eso va a depender mucho cómo va la exigencia. Nosotros acá, como ya los conocemos a los chicos y sabemos que sí pueden trabajar, porque también es bueno eso, trabajar ese aspecto, porque no toda una vida van a trabajar solos, ¿no? Eso siempre hay que tomar en cuenta. Puedes trabajar en empresas donde tú trabajes con responsabilidad prácticamente grupal, en la que a cierto grupo de personas se asignan tareas que tienen un objetivo común. Entonces, ahí vemos la parte de trabajos grupales distribuyendo tareas, pero eso va a depender mucho del grupo, eso sí les diré, porque ya sabemos, cuando es grupal, pues él hizo, yo no hizo, no hicimos, es un problema. Pero cuando ya tú les conoces y te dicen, y sabes quiénes son parte del grupo, sabes que son personas responsables y bueno, y les dejas trabajando. Entonces ahí va, por lo menos nosotros hemos tomado ese criterio el anterior semestre virtual. Como ya los conocemos a nuestros alumnos, entonces, bueno, ¿quiénes son? Tales, perfecto. Entonces sabemos y tenemos foquitos, así como acá, ¿no? Conocemos a personas los cuales pues, tienen alguna deficiencia por algún motivo de conocimiento o sabemos que a veces, así como que nosotros les decimos, es como paracaidista al grupo está haciendo. Entonces, a estas personas les damos toda la recomendación a estas personas son los que más pedimos su trabajo que está desarrollando. Por tanto, obviamente por cada grupo hay nosotros decimos un encargado responsable de la entrega. Como dicen, la nota si falla es para todos, por más que digan yo hice, sí, entonces ese aspecto tiene que tomar muy en cuenta en el desarrollo de trabajos grupales. Hay veces es muy cargado la situación de darles muchos proyectos. Al final no hacen algo bueno por hacer diferentes proyectos, por lo menos ese ha sido el criterio de la reunión, pero nos dijeron de que suponiendo que yo voy a enlazar con mis 3 materias, sí, yo tengo que tener referencia, ahí ya me voy a empezar a comunicar con sus docentes y dar el enfoque, ¿no? Si, cuáles son mis exigencias, cuáles son las exigencias de ellos. Ustedes tienen que cumplir las 3 exigencias con, digamos, con las 3 materias, ¿ya? Cada uno tiene su exigencia, ¿sí? Por ejemplo, en todo lo que es base de datos, seguramente les va a pedir lo que es la parte de normalización, les va a pedir elementos que tengan que establecer, no sé, por eso cada uno. En diseño igual, hasta qué fase deben entregar. Entonces, esa es la visión, ¿ya? Pero me tienen que decir quiénes van a enlazar con sus materias. Seguramente les van a decir, porque recién nos han informado. Obviamente no sabíamos cómo manejar esta situación porque los proyectos se califican desde este hito, desde el hito 2, por si acaso, jóvenes. Hasta ahí alguna pregunta. Ingeniera, una consulta. Dígame. Específicamente los programas que vamos a usar, ¿cuáles serían? Lo que nos han establecido prácticamente los directores de carrera, establecen bajo la base que tienen ustedes. Ya, por eso les había preguntado cuál es la base que tienen. Entonces, en este caso, para este tipo de proyectos, enlazado con lo que es base de datos y el lenguaje de programación, ¿sí? Es C# con SQL, ¿no? O sea, todos han llevado prácticamente, esa es su base. Por eso les preguntaba, ¿hasta dónde han llevado? Otros como que sí o sí tendrían que haber llevado base de datos. Y en este caso también han llevado C#.
Eso es lo que nos han establecido. Ahora en otras sedes es un tanto difícil. Por ejemplo, otros han llevado Java y no han llevado ningún gestor. Están llevando recién base de datos. O sea, es medio complicado eso. Tenemos que estandarizar, ¿no? Cómo van a ser. Entonces, por eso, en el caso de ustedes, es bueno, son el Alto y son La Paz. Tenemos un estándar. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya, entonces, yo voy a mandar un formato en un Word, ya, los puntos que quiero que me establezcan de su, podríamos decir, del surgimiento de su proyecto. Ya, bajo qué herramientas. Además, ya, suponiendo que ustedes van a establecer el enlace con sus otras materias, ya, suponiendo que van a hacer con sus otras materias, me van a dar el nombre del docente y su número de teléfono, por favor, para que yo llame y diga, tengo este proyecto que están planteando. Porque en este segundo hito ya tengo que comunicarme con sus docentes y decirles de qué manera ustedes han perfilado y qué elementos yo voy a exigir, qué elementos, bueno, en este caso, que tengan conocimiento de la exigencia de cada materia, o sea, los 3 o 4, no sé, dependiendo, porque hay otros chicos que enlazan hasta con 4 materias su proyecto. ¿Cuáles son las exigencias? O sea, para de tal manera que yo también vaya revisando, ¿no? Chicos, ¿ya lograron? ¿Sí hicieron? ¿Cómo les está yendo? Sí, entonces, saber qué elementos estoy pidiendo y qué elementos también requieren sus docentes. Es coordinación, les digo, por eso es un trabajo arduo que vamos a pasar. Si en caso que fuese un proyecto conjunto. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Por Yo eso tengo una ingeniera, disculpe. dígame. Vale, en el caso de que vayamos a hacer el proyecto, ya había comentado que podemos hacer grupos. Y es verdad, el pasado semestre yo ya participé con algunos compañeros, uno no está, pero ¿cuántas personas mínimo serían, o máximo se podría decir, para conformar un grupo? Ya, lo máximo nos han establecido 3. 3 De personas. acuerdo. Sí, 3 máximo nos han dicho. Es mucho y eso. Debería ser de 2. Individual debería ser. Pero yo les dije justamente, a veces se les sacaba las ideas así. Ahora, va a depender mucho, por eso como les digo, así, yo, la verdad hay que ser nomás realistas, ¿no? Los chicos presentan proyectos muy interesantes, pero nos dicen así como tal, porque partícipes vamos a ser los docentes. Este proyecto, ingeniera, no va para, qué sé yo, ejemplo, digamos, en el caso de ti, ¿no? Te estoy diciendo máximo 3. Entonces me dice, ingeniera, mínimamente necesitamos 4 alumnos, porque nos vamos a distribuir las tareas y cada uno va a ser asignado. Y digamos, al objetivo que queremos llegar como tal del proyecto, necesitamos, porque cada uno se va a encargar y queremos llegar a hacer y desarrollar esta aplicación que va a ser netamente, en este caso, de aporte a la sociedad y que se podría usar así, ¿no? Entonces, en este caso tendrían que tener un justificado, ¿no? De tal manera que, pues voy a ver con sus docentes que van a ser parte, digamos, del proyecto y decir, bueno, ellos están planteando, por decir, 4 personas. Los alcances de cada uno de ellos se establece en el desarrollo de un proyecto. Usted, como ve, así vamos a decir. Entonces, ellos también dirán, no va para 2, yo creo que va o para 4, va para 3. No, este proyecto para 2 y les vamos a decir por tal razón seguramente. Entonces, tenemos que coordinar, ¿no? O sea, no solamente voy a decir, ok, está bien, 3 chicos así. Peor aún si su proyecto va enlazado con otras materias. Entonces, los 3 les vamos a dar, vamos a hacer un análisis. Por eso yo necesito con suma urgencia prácticamente establecer qué propuesta tienen ustedes, cuál es la propuesta que tienen cada uno de ustedes de desarrollo ya de proyecto. Ya, por eso, yo adelantando prácticamente mi materia, establecemos el manejo prácticamente de
Yo tengo una, disculpe. Vale. Habíamos llevado, bueno, a la anterior clase ya estábamos viendo lo que vendría a ser el code blocks, pero hoy nos informa que vamos a usar C# para el proyecto, ¿vale? Entonces, vamos a continuar avanzando el code blocks y vamos a después entrar a C# otra vez. No, ingeniera. El semestre pasado no. Sí hubo una feria, pero competencia en sí no.
Ingeniera, por mi parte, personalmente, eh, me gustaría siempre aprender lo mejor, ¿vale? Habíamos visto que C# es más visual, es más estético, pero lo que vendría a ser el Code Blocks, a simple vista no lo hemos visto o yo no lo he visto así, pero si sería un lenguaje para competencia o para usarlo mejor o que tenga un procesamiento más rápido, pues yo dispuesto en querer aprenderlo. O sea, siempre es bueno querer aprender algún otro lenguaje más.
Por el momento ninguna dije. Por mi parte no hay preguntas, ingeniera. De hecho, las que tenía las aclaró mediante mi compañero.
Disculpe, ingeniera, yo sí tengo una, perdón. El pasado semestre ya habíamos hecho un proyecto. Entonces, lo que estaba teniendo en mente y hablando con una integrante de mi grupo es si podemos replicar lo que hicimos el semestre pasado, pero no hacer lo mismo, sino mejorarlo, porque tampoco sabemos qué es lo que queremos alcanzar en este semestre. El pasado semestre la ingeniera nos había dicho, o sea, nos había puesto limitaciones. ¿Por qué? Porque todavía estamos aprendiendo. Pero yo creo que a esta, o sea, en este segundo, se podría decir, ya avanzando un poco más, tendríamos que mejorar y añadir más cosas. Por eso mi pregunta es, no sé si podemos hacer el proyecto del semestre pasado, pero mejorarlo, o incluso implementarlo en el C++.
Perfecto, ingeniera, muchísimas gracias.
Por el momento ninguna duda, ingeniero. ¿Con la de hoy día? 24, ingeniera. Aquí estoy, ingeniera, aquí estoy. Ingeniera Harrison está falta, no está tiqueado, le he tiqueado, pero no aparece. Y igual yo, Einer quita también, que me he marcado ahí y no me aparece. Está desmarcado ahí. Abajo, abajo, abajo. Quite, quite. El mío está ahí, ingeniera Harrison Córdoba. Más abajo, ahí está el 18. El 18. Inge, disculpe, y los que tuviéramos problemas con eso del... Inge, de mí, disculpe, Yupanqui, el último es, lo tiqué. Ah, sí, está bien, ya está. Sí, 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 está bien. Gracias. Gracias, Igualmente, ingeniero. ingeniero. Igualmente. Hasta luego, ingeniera.